ahora. ¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias en Televisión Nacional. A más de 24 horas del inicio del incendio en las laderas de San Carlos de Apoquindo, se sigue trabajando en el combate de las llamas y ya comienzan las investigaciones sobre el origen del fuego. Ignacio Román tiene los detalles mientras estamos además desplegados en varios puntos donde esto es un problema. Ignacio, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Claro, ustedes lo ven a mi espalda, esta columna de humo que usted podrá ver a continuación es la que podrá ver seguramente desde cualquier punto de la capital. Así como ayer vimos una columna de fuego, hoy es esta nube que tapa incluso la cordillera y que sin duda es la marca de esta segunda jornada de combate del incendio. Durante esta jornada pudimos conocer que casi se doblegaron las hectáreas que conocimos durante la jornada de ayer. Hoy día han llegado a 800 las hectáreas consumidas y que incluso desde Parque Cordillera nos comunicaron que el Parque San Carlos de Apoquindo tiene un cerca de 50% de afectación, es decir, un 50% del Parque San Carlos de Apoquindo, uno de los parques de Parque Cordillera, tiene un 50% de su terreno quemado. Parte del fuego se ha controlado, más bien se ha contenido, ese es el término correcto, en lo que respecta el acercamiento hacia las casas, el acercamiento hacia el resto de edificios también que hay en la zona, pero eso es en la zona norte, es decir, si uno mira el cerro hacia la izquierda, hacia el sur, es decir, mirando el cerro hacia la derecha, es que las llamas no se han logrado contener aún y desde Parque Cordillera nos informaron que cerca de 1 kilómetro resta para que las llamas alcancen el Parque Nacional Aguas de Ramón y esa es sin duda la preocupación que ha marcado la jornada. Los cortafuegos y los trabajos se han focalizado justamente en detener el avance de las llamas hacia ese sector, particularmente por lo que es las reservas de aguas naturales que se ubican en ese parque natural. Hay parte de las teorías que se han confirmado durante esta jornada y tiene que ver con el hallazgo de colillas de cigarro, parte del equipo del OS9 y la OCAR que han trabajado en el cerro donde habría comenzado este incendio forestal y también equipos privados contratados por Parque Cordillera habrían encontrado estas colillas de cigarro que fueron entregadas a los investigadores y sin duda se sitúa como la principal hipótesis de cómo habría sido originado el fuego, algo que de todas formas no ha sido confirmado porque evidentemente resta conocer parte de lo que es la investigación. Ahora ustedes lo ven, ha bajado la luz y es por eso que las aeronaves que han combatido, hoy día han sido 5, no pueden seguir combatiendo lo que queda de las llamas y eso tiene que ver justamente porque en nuestro país las aeronaves no están habilitadas para combatir el fuego durante la noche. Hoy en nuestro país actualmente hay 11 incendios forestales en curso y es sin duda el trabajo de la noche, donde baja la temperatura, donde más se puede lograr combatir, pero no tenemos esa ayuda en el cielo. Más detalles los veremos ahora en la nota de Juan Carlos Alarcón. Incendios en Lituechi y San Carlos de Apoquindo, agua y líquido retardante, todo concentrado contra un fuego que ha consumido cientos de hectáreas en medio de una ola de calor que ha superado los 35 grados. Un fuego que no se aplacó con la llegada de la noche, por eso la discusión volvió a girar en torno al por qué Chile no posee una brigada aérea nocturna de incendios forestales. Consta de toda una otra infraestructura, comando de incidentes nocturnos, también visores nocturnos. Bueno, toda esta tecnología nosotros la estamos proyectando y de acuerdo y siendo súper responsable es un trabajo que ya lo estamos estableciendo de aquí a 4 años más que ya podríamos contar con esa tecnología, tal como decía, ¿no es cierto?, que va a reforzar el trabajo nocturno de nuestra brigada. Un plazo de 4 años que pareciera ser demasiado lejano. En Estados Unidos y Australia, por ejemplo, existen empresas que se han especializado en el combate aéreo nocturno. En Chile los especialistas creen que es hora ya de implementarlo. El combate aéreo nocturno tiene muchos pros y muchos contras. Yo lo consulté con pilotos de las Fuerzas Armadas, que efectivamente las condiciones que hay que tener son muy distintas al vuelo diurno. Hay que tener sectores con demarcación, garantizar que no exista el tendido eléctrico en el lugar, entonces hay que tener un trabajo de planificación hecho de forma previa. Y eso es lo que no está hecho. Es algo que hay que colocarlo dentro de las prioridades.
porque efectivamente es necesario. Claro que no es la solución definitiva y el sofocar un incendio forestal es producto de múltiples factores, entre ellos avanzar en tecnología nocturna, planificación, cartografía aeronáutica detallada y actualizada. Sin embargo, en otros países sí se ha replanteado este tema, por cuanto se ha visto que muchos incendios se propagan rápidamente en la noche y luego al amanecer, al alba podríamos llamar, este retorno a las labores se generan bajo otras condiciones. Todos los modelos predictivos aseguran un verano caluroso e intenso en incendios forestales. Las temperaturas que antes bajaban en la noche ya no lo hacen. Y si bien se combate terrestremente en la oscuridad, a juicio de expertos, debe complementarse con el trabajo aéreo nocturno. El combate nocturno de incendios está realmente en el país muy poco trabajado. Cuando dicen hay brigadas nocturnas, si tú empiezas a buscar, las brigadas no hacen un trabajo de combate nocturno. Lo que hacen las brigadas en la noche es más que nada estar vigilando, conteniendo. Efectivamente es necesario replantear nuevamente el tema y implementar en algunas circunstancias el combate nocturno. Una meta que hoy se ve lejana y en la que Chile deberá avanzar. Tema clave el que se plantea en la nota, por cierto, sobre todo cuando vemos que la mitad de la superficie del Parque San Carlos de Apoquindo se está quemando, representativo de la precordillera central de Chile, bosque esclerófilo que nos presta además servicios medioambientales que son fundamentales. Vamos ahora a Litueche, donde hay un drama humano, donde se han estado realizando las despedidas del comandante de bomberos de Litueche que falleció precisamente combatiendo las llamas. Rodrigo Siderakis nos cuenta los detalles de esta triste jornada allá en la región de O'Higgins. Adelante. Así es, una triste jornada en la región de O'Higgins porque recordemos que ayer Luis Antonio Becerra Pinto, de 48 años, falleció combatiendo un incendio forestal aquí en las cercanías de Litueche, en el sector Santa Mónica, cuando repentinamente y cuando estaba trabajando junto a sus compañeros, el comandante se desvaneció y fue trasladado al hospital de Litueche, donde perdió la vida producto de un accidente cerebrovascular. Él posteriormente fue trasladado al Servicio Médico Legal de San Fernando y tras la entrega a su cuerpo hubo un traslado masivo acompañado prácticamente por todos los bomberos de las 33 comunas de la región de O'Higgins, quienes lo trajeron precisamente hasta Litueche nuevamente. Se hizo un homenaje al llegar a su cuartel, ¿no?, donde él prácticamente la mitad de su vida desarrolló labores bomberiles, que era su pasión, según incluso nos decía hace pocos minutos su hermana. Hicieron una detención, un arco de agua y muchas personas y familias de aquí de Litueche fueron a despedirlo porque era un hombre muy querido que los últimos 12 años había estado desarrollando estas labores como comandante bombero. Vamos a escuchar declaraciones efectivamente de quienes fueron sus cercanos, los bomberos que lo acompañaron, que estuvieron con él durante los últimos años y quienes lo recuerdan tras esta lamentable tragedia. Lo recuerdo siempre como una persona, como un muy buen estudiante de tremendos valores y muy preocupado siempre de sus compañeros y del colegio en general. Que se sacrificó por las personas en el incendio, lo que ocurrió. Creemos que es una pérdida importante, muy triste para nosotros. Yo principalmente vine a acompañar a los bomberos, tengo familiares bomberos, mi papá fue bombero y siento que es una gran pérdida para toda la comunidad. Bueno, el velorio comenzó a eso de las 7 de la tarde, precisamente en la casa, habitación donde vivía precisamente el comandante de bomberos, y vino el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, a entregar las condolencias, a entregar un mensaje para la familia y también un mensaje para todo el país, el llamado al cuidado de no generar incendios forestales que están generando situaciones tan graves como las que se han vivido aquí en Litueche durante las últimas horas. Escuchemos sus declaraciones. Estamos enfrentando temperaturas extremas en estos días, por eso hay alerta roja desde la región de Valparaíso a la región de Biobío y queremos insistir en la importancia de actuar con responsabilidad y que el ejemplo de un voluntario de bomberos, del comandante del cuerpo de Litueche, Luis Antonio Becerra Pino, nos sirva para aprender de las lecciones respecto a la necesidad de actuar con responsabilidad. Seguimos en medio de la emergencia, todas las advertencias son muy importantes de respetar. Rodrigo Siderakis, muchísimas gracias allá en Litueche, seguimos en contacto.
Y en otras noticias de la jornada, este martes la Fiscalía Oriente cerró la investigación que involucra a la ex alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, e ingresó la acusación en su contra. El Ministerio Público pide penas que en total superan los 23 años de presidio. Los delitos por los que se le acusa son fraude al fisco, falsificación y uso de instrumento público, malversación y negociación incompatible. La Fiscalía plantea que el monto defraudado supera los 33.500 millones de pesos y que la ex alcaldesa habría utilizado recursos municipales para su beneficio, como por ejemplo la contratación de una niñera y de una empresa legal para fines personales. Ahora es el tribunal el que deberá fijar una fecha para la audiencia de preparación de juicio oral. En conversación exclusiva con 24 horas, la defensa de Katy Barriga anunció que pedirá la reapertura de la causa, pues estiman que aún quedan diligencias pendientes. Me parece extremadamente grave que el Ministerio Público tiene una información de tal envergadura que emana de la misma parte querellante y no tome en consideración a la hora de presentar una acusación. Que este informe, que lo exige la Subsecretaría de Desarrollo Regional para poder acceder a los fondos que se le asignaron o se le entregaron a la Municipalidad de Maipú, tiene que ser elaborado por una empresa certificada y a partir de los mismos insumos, la información que le entrega la Municipalidad de Maipú. Ese informe, elaborado con todas estas características, arribó a la conclusión que ninguno de los años periciados, 20, 21 en adelante, existía una incapacidad de pago. Eso da cuenta que el déficit nunca existió. Las siguientes imágenes muestran cómo dos sujetos lanzan 4 bombas incendiarias contra un conocido restaurante de Maipú, provocando un incendio que destruyó gran parte del local. El hecho indignó a la comunidad y generó un movimiento solidario para ayudar a sus propietarios a volver a levantarse. Uno entraba por acá, aquí había un pasillo y aquí en este sector teníamos un pequeño comedor y en ese sector nosotros hacíamos la producción de panadería. Pan de campo, focaccias, pan amasado, dobladitas, baguette. Allá el comedor principal, y allá al fondo la cocina. En cosa de segundos, el fuego terminó con el esfuerzo de años y con un proyecto que era mucho más que un emprendimiento gastronómico. El restaurante Amaya en Maipú fue creado por este chef en 2019 para mantener viva la memoria de su hija fallecida. Mi hija lamentablemente nació y vivió 5 minutos porque mi pareja tuvo problemas de preeclampsia y quisimos ponerle el nombre del restaurante que se llama Amaya y el significado es hija eternamente deseada o hija eternamente esperada. Cada plato era una forma de mantenerla presente. Entre ollas heredadas y sabores chilenos, la familia transformó el dolor en un espacio de encuentro dedicado a la cocina patrimonial. Es lo que uno quiere, que a través de la cocina, que es lo que uno hace, entregar buenos momentos, que así es como yo vivo la gastronomía. Las cámaras de seguridad del barrio muestran el momento exacto en el que 2 hombres llegan en un automóvil, se bajan y lanzan bombas incendiarias contra el techo del local. Aquí se ve desde distintos ángulos. Se ve un Nissan Primera de color blanco que se estaciona en esa calle y la cámara que lo capta es la que está en esa calle de ahí. Eso es lo grave, eso es lo que nos deja sin palabras y sin entender por qué, porque como te decía Iván, es una persona que no tiene ningún problema con nadie. Eso es la pena y la vulnerabilidad que tengo en estos momentos, porque ni siquiera he recibido ni recibí amenazas, ni hate, ni que me hayan extorsionado, nada de eso. Entonces por eso me siento de tal manera. Afortunadamente el patio no fue alcanzado por el fuego. Quiere ponerse de pie lo antes posible. Esta no es la primera vez que se enfrenta a una emergencia. En 2015 un tsunami destruyó el restaurante familiar que tenían en Tongoy. Lo que queremos hacer es abrir el portón por allá y armar una cocina como improvisada y dándole si uno es resiliente y mucha gente quiere apoyar y el espacio está. Son varios los empresarios gastronómicos que lo están ayudando a levantarse. Es algo que quizás a nadie le gustaría pasar,
él contribuye gastronómicamente no solo en Maipú, sino que en región metropolitana, y siento que ha ayudado a muchas personas también a nivel gastronómico. Y creo que trabajando en la misma industria tenemos la misma capacidad y la forma de poder ayudar. Es lamentable lo que pasó y por eso estamos haciendo también aquí compañía, ayuda, porque de eso se trata. Ayudarnos cuando nos necesitamos y cuando pasan estas cosas más aún. Sus clientes también han iniciado una campaña de ayuda en redes sociales. Gente me dijo, Iván, déjate querer, déjate ayudar, queremos devolverte la mano, así como tú nos has entregado buenos momentos, nosotros queremos retribuir eso. Carabineros y el Ministerio Público investigan este ataque. Con las cámaras de seguridad siguen la pista de quienes podrían estar tras este acto cobarde que por ahora ha dejado sin fuente de ingreso a 16 familias que dependen de este querido local comercial de la comuna de Maipú, justo en esta fecha en que ya tenían todo listo y dispuesto para el año nuevo. Bueno, en otro asunto, la Fiscalía ECO presentó acusación contra 20 imputados de los Piratas de Aragua, la agrupación investigada por su participación en el crimen del militar venezolano Ronald Ojeda. Con esto se avanza a un juicio oral donde algunos de sus integrantes arriesgan presidio perpetuo calificado. Hace poco más de 4 meses fue detenido en Estación Central Alfredo José Enríquez Pineda. Puede que su nombre no le suene, pero en el mundo del crimen organizado era apodado como el Gordo Alex. Fue uno de los que irrumpió en el edificio del exteniente venezolano Ronald Ojeda la noche de su secuestro y posterior homicidio. Todos los indicios que hay a la fecha lo posicionan en la participación como autor material del secuestro en sí. Correspondería a uno de estos sujetos que participa en esa extracción. Su captura fue inesperada, ya que ocurrió en medio de un operativo motivado por otro delito, el secuestro del empresario Rodrigo Cantergiani, ocurrido en Quilicura en agosto pasado. Con 30 años, el Gordo Alex había alcanzado cierto estatus o jerarquía en el mundo delictual. Llegó a ser líder de la facción Los Piratas del Tren de Aragua y aunque escapó de Chile tras la muerte de Ojeda, había vuelto hace poco con el objetivo de rearticular la banda. Lo tenemos vinculado tanto a la asociación como al secuestro de homicidio, pero además nos aparece muy vinculado a lo que son la explotación sexual. Durante este martes fueron revisadas sus medidas cautelares y el tribunal ratificó la prisión preventiva que pesa sobre él. En total, son 20 los integrantes vinculados a los Piratas de Aragua que fueron formalizados por el secuestro de Ronald Ojeda y otros delitos. Ágil y peligroso, así ha sido descrito Yolvi González Arcaya, venezolano de 22 años, uno de los denominados soldados de los Piratas de Aragua. Yolvi González fue otro de los formalizados y sindicado como uno de los encargados de realizar el trabajo sucio. Su nombre se escuchó por primera vez en nuestro país tras el crimen del teniente Manuel Sánchez en 2024. La Fiscalía ECO recabó la declaración de 200 testigos, más de 100 peritajes y numerosa evidencia para poder presentar una acusación contra los Piratas de Aragua. Sin embargo, como es de público conocimiento, tenemos una serie de otros imputados que se encuentran con órdenes de detención, pero además en proceso de extradición alguno de ellos. Respecto a esos imputados, se separó investigación, se lleva por cuerda separada. Una vez que ellos sean extraditados, una vez que sean habido en virtud del cumplimiento de la orden de detención, se les va a formalizar. La Fiscalía buscará iniciar el juicio oral contra los 20, mientras se concreta la extradición de al menos 4 imputados más. Hemos realizado distintas diligencias de coordinación policial internacional que nos permite identificar autores intelectuales y materiales en Chile y en el extranjero. 3 de los detenidos se mantienen en Colombia y un cuarto en Estados Unidos. Se trata de Adrián Rafael Gámez Finol, apodado El Turco, quien sería uno de los líderes de la agrupación criminal. En esta imagen se le ve en una videollamada coordinando desde el extranjero un secuestro en nuestro país. Además de eso, tenemos una serie de otras órdenes de detención que están pendientes también de cumplir, porque los imputados se encuentran en Venezuela o se encuentran en otros países y no han sido todavía vivos. Y a eso me refiero cuando hablamos de la falta de colaboración, porque imputados que con certeza sabemos que están en Venezuela no han sido aprehendidos para efecto de ser puestos a disposición de nuestros tribunales de justicia. La Fiscalía pedirá penas según el grado de participación de los imputados en los delitos investigados. En los casos más graves, los integrantes de los Piratas de Aragua acusados arriesgan cadena perpetua calificada. Bueno, volvamos a hablar del calor, porque las altas temperaturas seguirán afectando a la zona centro-norte del país, como vemos en la gráfica.
Por ejemplo, así estará Santiago en los próximos días, con una máxima para este miércoles 31 de diciembre de 35 grados. Es un escenario que obliga a extremar los cuidados, especialmente con la comida. ¿Cómo evitar intoxicaciones alimentarias en esta fecha? Veamos. Estamos en una situación con alerta roja en 6 regiones del país. Estamos viviendo probablemente la peor ola de calor de nuestra historia. Las condiciones meteorológicas son un riesgo para la salud en estos días. A la víspera del Año Nuevo vamos a tener el pic de calor. Se aproxima un 31 de diciembre que estará marcado por las altas temperaturas. Día de celebración en que miles de familias preparan y consumen una especial cena de Año Nuevo. Asado con porotos verdes y tomate y choclo. Y vamos a hacer un cóctel variado. Ceviche, un poco de salmón, frutos secos. Carnecita. De hecho, ahora justo voy al supermercado a comprar un corte. Carne al vino con papas duquesas, como siempre. ¿Y tú? Nada, porque voy a ir a bailar. De todas formas, se debe tener en cuenta que el calor extremo puede afectar los alimentos, aumentando el riesgo de intoxicaciones y otras enfermedades. Al consumir una persona un alimento en mal estado, justamente expuesto a altas temperaturas, puede haber una mayor proliferación bacteriana, tanto de listeria, de Escherichia coli, si no hay buenos cuidados. Los síntomas son variados, pueden ser síntomas gastrointestinales, también en el contexto de afectaciones más graves puede tener otra sintomatología, como calambres, como mareo, ya náuseas, cefalea. Una vez, por marisco. Sí, terminé con suero y todo ahí en la clínica. Situación que se repite cada verano y que las autoridades buscan prevenir, especialmente en festividades como el Año Nuevo. Primero hay que lavarse las manos, hay que también limpiar las superficies, desinfectarlas, preparar de manera separada los productos que se consumen crudos de los que se consumen cocidos, y aquellos que se consumen cocidos asegúrese que estén con su cocción completa. Pero no todos preparan comida en casa. Somos de Buenos Aires, de Argentina. Así que vinimos a pasar las fiestas y bueno, tenemos que elegir el lugar todavía. En este caso, más allá del plato, la recomendación es comprar en locales autorizados. Si usted consume alimentos en lugares no establecidos, quiere decir que no tiene ningún control de calidad en la cadena detrás de esa comercialización del producto. Cualquier olor o color es llamado a no consumirlo y a dejar la denuncia en oir.misal.cl a la autoridad sanitaria para hacer la fiscalización. A estas medidas se suma el mantener siempre la cadena de frío. Alimentos como carnes, pescados, mariscos, huevos y lácteos deben permanecer en el refrigerador hasta su consumo y no más de 2 horas a temperatura ambiente. Por eso, si está dentro de las 6 regiones con alerta roja por las altas temperaturas, tenga mucho ojo con la cola de mono, los ceviches o carpachos y las salsas que lleven huevo. También mucho ojo con la mayonesa. La mayonesa, sobre todo, como hay un manejo con los huevos, pueden efectivamente tener un riesgo mayor. Si es que va a estar almorzando en un almuerzo que se extendió en una conversación, saque la mayonesa para servirse a la comida y luego la puede guardar en el refrigerador y la saca después nuevamente si la vuelve a requerir. Mantener alimentos en condiciones seguras con medidas muy simples puede evitar que la primera experiencia de su 2026 sea en urgencias. En evaluación está el futuro diplomático de la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati. A sus polémicos posteos sobre la libre determinación de Rapa Nui, se sumó el antecedente de que no informó ni pidió autorización para conceder una cuestionada entrevista en donde habló de la necesidad de un autogobierno en la isla. Estamos obviamente evaluando sus declaraciones. El rechazo fue transversal debido a sus controvertidos mensajes y aunque el gobierno buscó zanjar la polémica este lunes, nuevos antecedentes provocaron que el futuro de la embajadora de Chile en Nueva Zelanda esté en evaluación. Diplomática que abogó por la libre determinación de Rapa Nui y la necesidad de un autogobierno para la isla, acción que provocó que fuera reprendida por la Cancillería y el malestar de todo el mundo diplomático. Hablar de autogobierno, hablar de autodeterminación es contrario a todo lo que representa la política exterior chilena. La embajadora Pakarati debiera renunciar a su cargo motu propio. El nuevo antecedente confirmado por el ministro Van Claveren complicó aún más el presente de la ex jefa de ceremonial y protocolo del presidente Gabriel Boric.
Hemos tomado conocimiento bastante tardío de la entrevista que dio en septiembre. No tenemos constancia de esa solicitud de permiso para dar la entrevista. Queremos verificar si se cumplieron o no los protocolos. Fue en esa entrevista en donde habló de autogobierno, 26 minutos de conversación con una radio en Nueva Zelanda. Según el secretario de Estado, esta no fue autorizada ni informada, abriendo un nuevo flanco en contra de Pacarati. Now we have to work on how we're gonna get our self-government. Because we need self-government in my island. Para que un diplomático en servicio activo pueda dar una entrevista, este debe solicitar autorización o a lo menos informar de la misma. Luego compartir el registro de las declaraciones al Ministerio de Relaciones Exteriores, algo que Pacarati no cumplió. Cualquier entrevista que haya dado tiene que informarla en su report semanal o en su report anual qué es lo que dijo y cuál es la reacción que ha habido en el país. Esto es lo que corresponde. La presión para que el gobierno tome una decisión más drástica aumenta, tanto por la eventual falta al protocolo como por el tenor de los mensajes de Pacarati. Esto sería una agravante relevante que debe considerar el gobierno. Una cuestión de esta naturaleza no corresponde a su función como embajadora. Presidente Boric, menos evasivas y póngale término a una situación insostenible. Lo que nosotros esperamos es que cuanto antes y sin esperar hasta el martes se saque a esa funcionaria. ¿Dejará a la embajadora su cargo? El gobierno esperará que la investigación de Cancillería concluya. Todas las embajadoras dependen de la confianza del presidente de la República. Al hacer una investigación, todas las opciones están abiertas. Fuentes de Cancillería aseguraron que Pacarati no justificó la entrevista porque esta no habría sido planificada, tras ser abordada en una actividad pública. Una polémica que persiste y que será evaluada en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputadas y Diputados. Atención a lo siguiente, con la llegada del nuevo año, más de 1 millón de jubilados va a tener un aumento en sus pensiones. Esto porque entran en vigor 2 normas de la reforma previsional que contemplan premios por años cotizados y una compensación a las mujeres. ¿Quiénes lo recibirán y cómo hay que cobrarlo? Todo se lo contamos a continuación. La llegada del nuevo año trae solo buenas noticias para los adultos mayores. Ponga atención, porque durante enero más de 1.300.000 jubilados verán un aumento en sus pensiones con el pago de 2 nuevos beneficios de la reforma. ¿Cuánto tiempo usted, por ejemplo, cotizó formalmente? Unos 30 años. Entonces le debería llegar cerca de 100.000 pesos. ¿Lo sabía? No. 20 años. Ah, le va a llegar harto. Son 2 UF, o sea, unos 70 luquitas. Súper bien. Regio. ¿No sabía? No tenía idea. En nuestro reporteo encontramos a Manuel y Juana, 2 adultos mayores jubilados con largos años de cotizaciones. Es que seguramente usted tampoco lo sabía, pero existen 2 beneficios que premian su aporte al sistema. Beneficio por años cotizados. Es una buena noticia para los jubilados de AFP o cajas de compensación. Durante enero recibirán el pago de 0,1 UF por año cotizado, siempre y cuando los hombres hayan aportado 20 años al sistema y 10 años en el caso de las mujeres. Es un beneficio automático, no se necesita ningún tipo de postulación, todos los cálculos los realizan la AFP y el IPS, y entre estas instituciones determinan quién recibe el beneficio, de modo que las personas no tienen que hacer nada. Mayor de 65 solo tienes que esperar que llegue tu beneficio, si es que te corresponde. En el caso de Juana y Manuel, ahora seremos más precisos. Ella recibirá 79.500 pesos más, mientras que él verá elevada su pensión en 99.362 pesos, ya que los 25 años de cotización son el tope del beneficio. Compensación por expectativas de vida. Es un beneficio que intenta compensar la realidad de las mujeres versus la de los hombres. Ellas cotizan menos años, se jubilan antes, pero viven más. Por ende, su pensión es más baja. Por ello, se creó este bono que repara las asimetrías del mercado laboral, tal como nos explicó, pizarra en mano, el director del IPS. Y para las personas que ya están pensionadas, que tienen 65 años y más, le va a establecer este beneficio de compensación por expectativa de vida, que va desde un 0,25 UF hacia arriba. Hay más de 400.000 mujeres que van a recibir ambos beneficios. 76.000 pesos en promedio subirán las pensiones,
beneficios que recibirán los 2 jubilados con los que comenzábamos esta nota. Y bueno, más que bueno, a todos los pensionados, obvio que les cae bien. O sea, eso amortigua harto para uno que ya tiene harto gasto en cuanto a salud. Lo importante es que usted no debe postular, ya que será un pago automático que verá en su cartola del IPS o la AFP cuando le paguen su pensión de enero. Bienvenido 2026. Ese será el lema de la transmisión especial que tendrá Televisión Nacional para esperar las 12 de la noche. Estaremos desplegados en las regiones de nuestro país para celebrar juntos y mostrarles el minuto a minuto de las distintas fiestas y fuegos artificiales, totalmente en vivo, por supuesto. Una transmisión que será por todas nuestras plataformas. A continuación, un adelanto. Se viene el año 2026 y con él la fiesta, una que se dará en distintos puntos del país y que usted podrá seguir por las pantallas y todas las plataformas de TVN. Bienvenidos a este programa especial, un año más por las pantallas de TVN, 24 horas CNTV y todas nuestras plataformas. ¿Cómo estás tú y también toda la gente que nos está acompañando a esta hora? Porque vamos a estar minuto a minuto en los descuentos. 3, 2, 1... La región de Valparaíso será una de las sedes imperdibles. El borde costero nuevamente se iluminará por cerca de 20 minutos en más de 15 puntos entre las comunas de Valparaíso y Viña del Mar. Se espera sobre 1 millón de personas en estas fiestas, se están dando todas las condiciones para que se pueda recibir de la mejor forma a todos quienes van a visitar la zona. Una fiesta a la que Mónica Holguín y quien les habla le estaremos tomando el pulso. Sorprendieron a todos iniciando 2025 con un show de drones único en el país. Portales que esperan repetir para la llegada de 2026. Con 1.500 drones en acción, aseguran ser el mayor espectáculo en Latinoamérica. Espectacular, lo vi el año pasado y nos encantó. Que supere el del año anterior, que sea mejor, más bonito. Nos comentaron que es un lindo espectáculo para ver. Y cada día hemos ido creciendo, instalando nuevamente el nombre de Iquique a nivel nacional como un destino turístico en el año nuevo, con algo distinto, con algo que finalmente en el tiempo está creciendo y es uno de los espectáculos más grandes en cantidad de drones en el aire en Sudamérica. Un evento gratuito y con música en vivo que espera llenar de alegría Playa Cabancha, otro punto en donde nuestro compañero Hans Christensen estará viviendo el minuto a minuto. Para lo que va a ser este show de drones para recibir el año 2026. Más al sur del país no se quieren quedar atrás y Pucón ya prepara 15 minutos de fuegos artificiales de baja emanación de ruidos en la Playa Grande. Ver los fuegos artificiales, la playa, estar en familia es lo mejor, así que por eso. Todavía no sabemos quién viene a cantar o qué show van a tener, pero sí vamos a estar aquí. La zona ya cuenta con un 70% de ocupación y esperan que sea una celebración familiar en la cual nuestro compañero Matías Gallegos estará presente. Para vivir esta fiesta de Año Nuevo acá en la Araucanía. La capital también será protagonista este año con un show pirotécnico. Será el retorno de la Torre Entel. Una fiesta que es para mucha gente, para todo el santiaguino que quiera participar. En particular es una fiesta que en este año está trayendo, ¿no es cierto?, pueden entrar en detalle, más tecnología. Nos hicimos un esfuerzo especial de buscar las mejores opciones a nivel internacional. Acá también diremos presente junto al periodista Joaquín San Martín, que estará informando cómo celebrarán las cerca de 400.000 personas que se esperan para ver los 7.000 monotiros de fuegos artificiales y los más de 1.000 drones. De 2026 queremos celebrarlo todos juntos y para eso envíenos sus saludos y videos a nuestro WhatsApp. Anótelo, más 569 58 88 42 42. Se lo repito por si acaso, más 569 58 88 42 42. Saludarlos, pero con muchísimo cariño.
un abrazo gigante. Estamos despidiendo un año que para muchos ha sido por lo bajo intenso. Gracias a todos ustedes que nos han acompañado en la mañana, en la tarde, en la noche, en el trasnoche. 24 horas funcionamos entregando las noticias desde TVN y también desde Canal 24 Horas. Un 2026 que ya llega y que en Televisión Nacional de Chile queremos acompañarlos una vez más con una transmisión que estará disponible en todas nuestras plataformas. Finalmente, el nuevo embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, presentó sus cartas credenciales al presidente Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda. Junto a él también lo hizo el representante de Israel. La ceremonia con la que oficialmente comienza sus funciones generó expectación por las diferencias que Boric ha expresado con ambos países. En el caso de Estados Unidos, su nuevo embajador manifestó hace unos días su decepción por las críticas del mandatario chileno hacia Donald Trump. Además, cuestionó el tiempo que se tomó el gobierno para desarrollar esta ceremonia. Esas declaraciones de Judd generaron que Chile entregara una nota de protesta a Estados Unidos. En el caso de Israel, la polémica se remonta a 2022, cuando el mandatario se negó a recibir las cartas credenciales del entonces embajador, generando un fuerte impasse diplomático. Esta jornada, sin ningún contratiempo, el diplomático Peleg Levy participó de la ceremonia en la sede de gobierno. El canciller Van Klaveren, al término de la actividad, dio por superadas las diferencias. Estamos muy cerca, dijo Johannes Kaiser ante la posibilidad de que su partido integre el nuevo gobierno. El líder libertario se reunió con uno de los principales integrantes del equipo de José Antonio Kast, con quien analizó las condiciones para que la tienda sea parte de la próxima administración. ¿Puede acercarse un poquitito? En medio de su break de fin de año, el presidente electo llegó este martes a la denominada moneda chica. Hola, Juaco, mira un poquitito qué trae. Lo hizo con ventilador en mano en días de arduo trabajo en el lugar, en donde sus equipos siguen definiendo los nombres que serán parte del gabinete Kast. Y que enfrentemos este nuevo año con toda la esperanza y las ganas, porque va a ser un tremendo año. ¿Espera que los libertarios se integren al gobierno? Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias. La última pregunta ronda desde hace días y más si este martes Johannes Kaiser llegó al centro de operaciones del futuro gobierno. ¿Cómo? En los términos más amistosos posibles. Como ven, vengo solamente armado con una agenda. Kaiser se reunió con Claudio Alvarado, figura clave del equipo de Kast y para muchos el futuro titular de Interior. Con él conversó sobre las denominadas líneas rojas, las condiciones establecidas por su partido para incorporarse al futuro gobierno. ¿El Partido Nacional Libertario va a ser parte del gobierno de José Antonio Kast? Nosotros estamos muy cerca de poder confirmarle esa situación. ¿Pero ha puesto alguna fecha, por lo menos? Vamos a tener conversaciones, las fechas están todavía a definir. Podemos tener nuestras diferencias. Lo importante es que esos énfasis, esas diferencias, las podamos administrar de la mejor manera posible. Entre las llamadas líneas rojas se encuentran que la administración Kast no impulse temas valóricos, que no continúe con el programa de acompañamiento a la identidad de género y que no promueva el proyecto de educación sexual integral. Tenemos que hacernos cargo. Ellos van a estar a cargo de las políticas públicas en nuestro país, del destino y del bienestar de todos los chilenos y chilenas, no de miradas ideológicas específicas. Así que yo invitaría a las nuevas autoridades que puedan dar la discusión con esa amplitud y con esa altura de mira. Pero no solo fue el ministro Cataldo quien salió a cuestionar a Kaiser por sus llamadas líneas rojas. Y a ratos tenemos que tener una discusión en la que hay un científico y por otro lado un charlatán, y esas personas están tomando decisiones respecto a nuestros derechos sexuales y reproductivos, respecto a cómo planteamos políticas públicas. La violencia propia de gente que ha respaldado todo tipo de delitos, incluido violaciones, ¿ya? No es algo que a nosotros nos parezca que podamos o debamos tolerar. Kaiser incluso deslizó posibles acciones legales por las críticas en su contra, un nombre que saca ronchas en parte de la izquierda y que, de concretarse los acercamientos, podría convertirse en ministro del futuro gabinete. ¿Usted está más cerca también de ser ministro, ya que está más cerca de confirmarnos también? No sé de qué iglesia podría ser ministro. ¿Usted sabe qué le pasa a los jugadores que andan tratando a través de la prensa de llegar a jugar en la cancha? Que terminan en la banca o los venden. No hablamos de eso, pero lo importante es que hay disposición del Partido Nacional Libertario
de integrarse a una acción de gobierno. Se espera que Kast viaje a Perú del 6 al 7 de enero, primera visita internacional del año 2026 y tercera desde su triunfo en las elecciones. Una cita en la que se espera abordar junto al mandatario peruano José Gerí la migración y la viabilidad de un corredor humanitario, puntos que ya tocó con Argentina y Ecuador. Ya volvemos con 24 Horas Central. 24 Horas Central. Último minuto. Hace minutos se decretaron las medidas cautelares de los 70 imputados en la llamada Operación Apocalipsis, que investiga una red de corrupción de gendarmes al interior de las cárceles. Y David Maldonado tiene los detalles a esta hora. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sí, después de 12 días de audiencias ininterrumpidas, incluida de hecho el 24 y 25 de diciembre, se llega hasta esta jornada, que es una jornada que estaba destinada a la revisión de las medidas cautelares, más bien a la resolución, ¿cierto?, que va a tomar en este caso, que tomó el juez de esta causa en virtud de los antecedentes que tenían, que había entregado el Ministerio Público, entre los cuales se encuentran, como los hemos mencionado durante estas 12 jornadas, de hecho el soborno, el cohecho, la asociación criminal, la falta, la probidad, porque recordemos que estos gendarmes que operaban con civiles denominados manilleros, son en total 47 gendarmes, junto a los manilleros que dan un total de 70 implicados, tenían de cierta manera, hablamos de 9 grupos que operaban dentro del penal Santiago I y que también tenían ramificaciones en otros recintos penitenciarios, como por ejemplo la cárcel de mujeres en San Joaquín. Lo que hacían era principalmente el ingreso de objetos de manera ilícita, la venta de productos, tenían un verdadero mercado, como lo dijo el fiscal a cargo de esta causa, Marcos Pastén, además del movimiento de droga, tráfico de droga, ingreso de teléfonos celulares, también el ingreso de visitas fuera de norma, una asociación criminal, como ha sido denominada, que tenía distintos grupos, como yo también les decía. De hecho, se conversó con el fiscal durante esta jornada si funcionaban como una especie de mercado, que tenían un equilibrio de precios, si se ponían de acuerdo o no. Por supuesto, eso es parte de las diligencias. Sabemos que en la audiencia pasada se concretó finalmente la medida cautelar para 8 de estos 70 imputados, 6 de ellos civiles, que quedan con arresto domiciliario total, y otros 2 gendarmes que quedaron en prisión preventiva, a los cuales se les sumaron los de esta jornada, quedando 64 personas con prisión preventiva esta jornada. Los invito de inmediato a que escuchemos parte de lo que comentó al final de esta resolución, de esta entrega de cautelares, el juez de esta investigación. Se trata de corrupción institucional, sistémica, articulada a través de asociaciones criminales que durante años transformaron el sistema penitenciario en un mercado ilícito paralelo. En este contexto, la prisión preventiva no es una medida excepcional ni tampoco es una medida simbólica, sino que la respuesta jurídica necesaria frente a las organizaciones criminales que durante años transformaron el sistema penitenciario en un mercado ilícito. Es por todas estas consideraciones y teniendo mal dispuesto el artículo 140, letras A, B, C del Código Procesal Penal, se decreta la prisión preventiva de todos los imputados objetos de la solicitud por parte del Ministerio Público, de los querellantes, Consejo de Defensa del Estado y Gendarmería de Chile. Sí, una investigación bastante compleja que deja en evidencia una vez más los problemas que está viviendo en este caso el sistema judicial, principalmente Gendarmería, con la implicancia de estos 47 funcionarios con falta a la probidad, con delitos de cohecho, con delitos de soborno, delito también de tráfico de drogas, porque tenían una red que no solo entregaba celulares, que no solo ingresaba alimentos, visitas, sino que también droga al interior del penal, además de haber encontrado armas de fuego en varias de las casas allanadas. Una situación compleja que vive, como les decía, Gendarmería, a la que se suma también una ocurrida al interior de Santiago I el 24 de diciembre, cuando un detenido va a su audiencia de formalización, se le detiene principalmente por microtráfico y también por daños a obra personal con o sin lesiones. Él tenía antecedentes por violencia intrafamiliar, se presenta en su audiencia, el juez a cargo de dicha causa determina la prisión preventiva, hay una apelación
que tiene que llegar, por supuesto, a la Corte de Apelaciones. Sabemos que ante estas figuras él queda en calidad de tránsito, que es muy similar a la prisión preventiva, pero que puede tener una modificación en virtud de lo que decida la Corte de Apelaciones. Pero ¿qué pasó aquí? Hubo un funcionario de Gendarmería que aparentemente habría cometido un error, así lo han calificado de hecho, y lo dejó en libertad. Y esta persona actualmente se encuentra prófuga. Conversamos, de hecho, respecto a esta lamentable situación que deja en evidencia nuevamente cómo una persona queda en libertad, como lo vimos también durante este año en al menos otros 3-4 casos, entre ellos, incluido el asesino del Rey de Meis. Los invito a escuchar. Son hechos graves. Siempre que ocurre un error de estas características, es un hecho grave. Tiene que ser investigado y tenemos que definir cuál fue el curso de acción que en ese caso ocurrió, pero como en los casos anteriores, son hechos que tienen que ser calificados como graves. Bueno, este funcionario de Gendarmería fue apartado de sus funciones y se va a comenzar una investigación de oficio respecto de su actuar, si fue una negligencia o si hubo dolo. Por supuesto, eso tendrá que ser esclarecido. Una lamentable noticia, un lamentable término también de año para el sistema penal de nuestro país, con estas situaciones que dejan evidencia, ¿verdad?, cómo se mueven dentro de las cárceles y al nivel, ¿cierto?, de cómo funcionan estos mercados. Es un verdadero mercado el que operaba al interior del penal Santiago. Grave, preocupante, por cierto, además perjudica a todos los gendarmes probos que trabajan día a día y paradójico, ¿cierto, David?, que ahora sean estas decenas de gendarmes las que queden por la medida cautelar tras las rejas. Seguimos pendientes. Buenas noches. Hacemos una pausa, al regreso los deportes en 24 Horas Central. De regreso con las noticias, el Valle de Elqui ya entra en modo verano y se prepara para recibir a miles de turistas durante la temporada estival. Cultura, destilerías y gastronomía marcan una ruta ideal para desconectarse, desde el Museo Gabriela Mistral en Vicuña hasta los tours por el origen del pisco. Comenzamos nuestro recorrido aquí en el Museo de Gabriela Mistral, en pleno centro de la comuna de Vicuña, un lugar para disfrutar y recorrer sobre la historia y el legado de nuestra poetisa, que este año 2025 cumplió 80 años desde el Premio Nobel de Literatura. Maravilloso conocer su historia. Yo como docente igual me encanta, el tema de la educación nos une. Así que feliz de haber venido a conocer su territorio. Como dicen que Chile es ciudad de poetas, así que dentro de todo me pareció muy precioso aquí el pueblo y también el Museo de Gabriela Mistral, toda su historia. Gabriela Mistral sigue presente en el Valle, en su identidad, en su memoria y en el orgullo de una tierra que la reconoce como parte de su esencia. El museo, además, es gratuito. El museo muy lindo, bien cuidado, muy limpio, muy didáctico, está muy fácil de entender. Y un lujo que tienen, un lujo. Vamos a atender de día martes a sábado de 10 de la mañana a 19 horas e incluso el domingo de 10 de la mañana a 17 horas en horario continuado. La zona también ofrece gastronomía para todos los gustos, restaurantes que en verano refuerzan su oferta y atención con platos chilenos que comienzan en los 8.000 pesos. Solamente en base a 3 productos, lechuga, tomate, orégano y queso de cabra. Eso con un buen aceite de oliva, con un buen limón, espectacular para refrescarse. La carne al jugo, el arroz y la empanada, que también es una vez que se está dando mucho en nuestra zona, que la tienen que probar, que es una empanada de queso de cabra con orégano, que es espectacular. Extraordinario, la comida espectacular. Nos encantó, nos comimos una parrilladita, todo rico. El ambiente, el cielo, todo bien bonito, rico. Da para venir siempre, todos los años. Mientras que en la destilería Mistral, los tour guiados cuestan 6.500 pesos por persona. Una experiencia que permite conocer el proceso, la tradición y el vínculo del pisco con la identidad del valle en un recorrido tranquilo y enfocado en aprender. Nosotros tenemos, sobre todo ahora que empieza la temporada alta, de lunes a lunes, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, en un centro turístico que tenemos restaurante, tenemos sala de venta y visitas guiadas. Primera vez que vinimos a esta zona, nosotros somos de Concepción y la verdad es que, bueno, queríamos recorrer el valle y esta pisquera tiene tradición y, bueno, queríamos conocer, que los niños también conocieran un poco el proceso y cómo se obtiene el pisco. Soy asiduo de las viñas, pero de vino.
Ya, y de pisco, esta es como mi segunda vez que hago una degustación de pisco. Queremos hacer lo mismo y repetir la experiencia de distintos sabores, distintas viñas y ver las diferencias. Con sus paisajes y un ritmo distinto, el Valle de Elqui ofrece una experiencia completa para el verano, invitando a planificar y recorrer con calma uno de los destinos que cada temporada se posiciona entre los favoritos de la región de Coquimbo. 24horas.cl. Ponga atención a lo siguiente. ¿Sabía que hay una plataforma que permite a las personas consultar por más de 130 beneficios y trámites del Estado? Se trata de la Ventanilla Única Social, VUS, donde obtendrá información de bonos, además de becas de educación y muchos otros beneficios. Escanee el QR en pantalla, ingrese a 24horas.cl e infórmese de cómo funciona esta plataforma en línea. Finaliza 24 Horas Central. Muchas gracias por su compañía. A continuación viene un nuevo capítulo de Moisés y los 10 mandamientos. Pero antes de despedirnos, los dejamos invitados a nuestra transmisión especial de fin de año. Desde las 9 de la noche, mañana miércoles, completamente en vivo, con nuestros equipos en todo el país, celebrando la llegada del 2026 hasta pasada la medianoche. A lo grande el año nuevo se vive en TVN. Que estén muy bien, que descansen. Buenas noches. Este miércoles, desde las 10:30 de la noche. Bienvenido 2026. Celebramos un nuevo año juntos. Chile entero se conecta en una gran fiesta. Una noche de fuegos artificiales, música y energía para disfrutar sin parar. Y después, seguimos con toda la alegría en Un Año Más Bailable. Este miércoles, desde las 10:30 de la noche. Comencemos este 2026 juntos en TVN.